De la derecha lo conoceréis, es el famosísimo Dr. Hynek, responsable científico de UFOs, MUFON, diversos estudios que realmente han hecho ese esfuerzo por incorporar la ciencia al estudio de la ufología. Estudio de la ufología que también pues, cuenta en esos primeros pasos a nivel científico con el gran Carl Sagan, grandioso científico, para mí el mejor comunicador científico de la historia, junto con quizá Félix Rodríguez de la Fuente. Así que os recomiendo muchísimo que veáis la serie, por ejemplo, Cosmos, seguro que muchos la habéis visto, pero la primera, la de Neil deGrasse Tyson también está bien, pero me quedaría con Carl Sagan. Vale, Carl Sagan, muy escéptico como científico sobre el tema OVNI, sobre el tema de la vida extraterrestre, tal y como la cultura popular, veíamos ayer con el tema de los humanoides, ¿no? Pero él es un gran científico y como gran científico sabe que no podemos descartar los temas a priori. ¿Qué quiere decir esto? Que a mí cuando me viene algún testigo explicándome que ha visto un ovni o que ha visto un fantasma o ha tenido una experiencia paranormal, bueno, no vamos a negar a priori, vamos a ver qué ocurre, ¿no? ¿Qué ocurre? Y eso es un cambio de paradigma que estoy reclamando desde hace muchos años porque en el ámbito científico eso no suele ser así. O sea, como el gobierno alemán, pues ovnis no hay, fantasmas tampoco hay, experiencias paranormales tampoco hay. Y oye, a lo mejor, si la gente te está reportando una vivencia, pues lo mínimo es que le prestemos un poquito de atención para ver qué hay en ello. Carl Sagan pensaba que detrás de los ovnis, pues no habría una inteligencia extraterrestre. Lo veía altamente improbable, pero aún así, esa solvencia científica en los primeros estudios del informe Condon, etcétera, porque muchos de los casos se podían asociar claramente a fenómenos atmosféricos como nubes pues, de este tipo, lenticulares, etcétera, que seguro que conocéis y que os han llamado muchísimo la atención, ¿no? Bien, todo este tipo de artefactos pues, artificiales, globos sonda, artefactos prueba de aviones militares, todo eso, bien. Pues sí, nos puede explicar casi el 90% de los casos de avistamientos ovni, pero claro, no todos, siempre nos queda unos cuantos que son los que debemos investigar. Prueba de que está cambiando el paradigma, pues es esta publicación muy reciente también, esto era el 27 de julio de 2020, ¿no? En Scientific American, una publicación pues en principio solvente, en la cual pues un par de científicos afirman esto, ¿no? Que la investigación, o sea que los fenómenos aéreos desconocidos, fenómenos aéreos o atmosféricos desconocidos, merecen una investigación científica. Esto es muy interesante, pero lo más interesante no es eso. Para mí lo más interesante, exponente del cambio de paradigma, es el cambio de nombre. Estarán objetos voladores no identificados. Ahora estamos hablando de fenómenos aéreos desconocidos. ¿Por qué es interesante el cambio de nombre? Porque ahora sí, hablando de un fenómeno aéreo desconocido, muchísimos científicos ya se van a sentir cómodos investigándolos. Investigar un objeto volador no identificado, que desde el principio ha tenido ese estigma extraterrestre, no tiene por qué ser un objeto extraterrestre, obviamente, pero en cambio un fenómeno aéreo desconocido ya va a ser válido para casi todos los científicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Mirad, definición rápida. La astronomía es una ciencia que estudia los cuerpos y fenómenos que ocurren, ¿dónde? Fuera de la atmósfera de la Tierra. Un fenómeno aéreo desconocido, no identificado, es un fenómeno que estará en nuestra atmósfera. ¿Y eso quién lo estudia? La meteorología, ¿vale? Por lo tanto, cualquier meteorólogo que tenga un poquito de curiosidad podrá enfrentarse libremente a estudiar un fenómeno que antes llamábamos ovni. Ahora lo queremos llamar así. Me parece bien. Me parece bien, ¿por qué? Porque vamos a abrir por fin ya, sin tapujos, pues a todos los científicos el estudio de este tipo de fenomenología que, como os decía, pues es absolutamente real. Así que esto va a contribuir, sin duda, a una nueva revolución en el ámbito ufológico. Claro, ¿por qué? ¿Por qué va a contribuir? Porque cuantos más mentes nos pongamos a pensar sobre un problema, más probabilidades vamos a tener de resolverlo. Además, con la humildad que nos da el punto de vista científico de que lo ignoramos casi todo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ejemplos famosos en el ámbito de la astronomía, los GRBs, las explosiones de rayos gamma, de los fenómenos más violentos del universo, hasta hace poquitos años, eran objetos teóricos, hasta que efectivamente se descubren observacionalmente y se demuestran. Otros que últimamente están muy de moda, las ondas gravitacionales,
que también corresponden a rastros en el espacio-tiempo. Esto sería muy interesante hablarlo. De los eventos, estos sí, los más catastróficos del universo, fusión de agujeros negros, destrucciones de galaxias. Pero es que, claro, perdonad que me vaya a veces por las ramas, pero es que, claro, cuando hablo de esto, las ondas gravitacionales, o sea, estos son detecciones de milésimas de segundo en unos sistemas que están comparando la precisión de haces de láser, que están detectando una pequeña alteración que nos pasa por encima una onda, como cuando tiramos una piedra en un pequeño charco y se produce esa onda expansiva y nos llega la ola, pero cuando nos pasa por encima luego la ola desaparece y no la volvemos a ver nunca más. ¿Vale? Entonces, a partir de una detección tan efímera en el tiempo, los científicos somos capaces de afirmar que eso corresponde a la fusión de dos agujeros negros a tantos miles o millones de años luz de distancia. ¿Vosotros creéis en las ondas gravitacionales? Sí, ¿no? Más o menos. ¿Pero por qué? ¿Las habéis visto? ¿Entendéis siquiera cómo funciona ese detector? Ni por casualidad, ¿no? Claro. Entonces, básicamente, la cultura actual cree en la ciencia. Más que cree, yo diría que tiene fe, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciencia pues, nos ha ayudado a ser como somos, permite hacer predicciones, se pueden comprobar, y eso nos ayuda efectivamente a sobrevivir. Por eso la credibilidad de la ciencia. Pero en el fondo, estamos haciendo, casi todos, un acto de fe en lo que nos cuentan. Los chamanes, chamán significa el que sabe, o la persona que arde en la llama del conocimiento. Pues el chamán o la chamán actual serían estos científicos. Vale, pero estos objetos también eran absolutamente teóricos, hasta que finalmente, elaborando metodologías nuevas, detectores nuevos, los detectamos y los verificamos y los más o menos comprobamos. Así que ahí está la importancia de enfocar con un nuevo espíritu, una nueva visión más amplia, el ámbito de la ufología. Y en ese ámbito también incluiremos pues, todos estos esfuerzos de desclasificación que iniciaron pues, gobiernos como los británicos, en fin, nos han explicado muy bien Robert. Así que ese esfuerzo por la desclasificación que debe continuar para efectivamente realizar ese buceo en los archivos históricos que, como bien decía el compañero, pues no han hecho los científicos, han hecho los militares, los que curiosamente tenían las herramientas y la metodología necesarias para registrar ese tipo de eventos.